Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy de gestión de operaciones y logística internacional gracias a ICEDAP, el Instituto de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Perú. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se está transmitiendo bien las diapositivas y a la vez si el audio se escucha de manera correcta? Quienes ya estén unidos a la transmisión, por favor, en la barra de comentarios, si me pueden confirmar si el audio es correcto y si se comparten las diapositivas. Y ya en un par de minutos, 3:10 p.m. para ser exactos, estamos iniciando. Espero su confirmación, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión posible gracias a ICEDAP, el Instituto de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Perú. El día de hoy vamos a hablar de un tema por lo más interesante que hemos venido a titular Gestión de Operaciones y Logística Internacional. ¿Ok? Mi nombre es Raúl Privat, yo soy director gerente de Comercia, facilitador logístico, y el día de hoy voy a estar con ustedes para aprender juntos sobre logística internacional. Gracias a ICEDAP por la invitación, gracias a ustedes por estar presentes, gracias a quienes están ya confirmando en sus comentarios que están recepcionando el material y el audio de manera conforme. ¿Ok? En la jornada de hoy también espero poder resolver sus preguntas cada cierto tramo de la charla y haremos alguna pausa para que puedan ustedes hacer las preguntas respectivas. Soy un fiel convencido que las preguntas enriquecen una charla como esta. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Cómo debería entender la charla que voy a recibir el día de hoy? ¿Cómo debería entender este tema? Porque sabemos que el tema central de hoy es la logística internacional, ¿verdad? O sea, hoy hablaremos de todo lo relacionado al traslado físico del producto, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque obviamente tiene que haber una común unión entre lo normativo y lo técnico. Lo técnico no puede sobrepasar a lo normativo y viceversa. Uno no puede desconocer al otro. Entonces, ¿cómo debería entender la charla del día de hoy? Bien, si de repente tú que me estás escuchando estás dentro de la parte operativa o quieres insertarte en el comercio exterior en la parte operativa, eh, llámense agente de aduanas, agente de carga, almacén aduanero, etcétera, lo puedes entender desde la perspectiva del operador, ¿no? Del que es el gran intermediario de todo el traslado físico de la mercancía. Pero si tú estás del lado del que es el empresario, vamos a decir así, el que exporta o importa, también lo puedes entender desde esa tribuna, ¿no? Es decir, desde la tribuna del que va a exportar el producto y entiende que la logística
es la que prácticamente está trasladando su negocio de un punto a otro para que llegue en condiciones óptimas. Así que desde la óptica exportadora, desde la óptica importadora o desde la óptica del operador, esta charla se puede entender de todas esas maneras. Vamos a empezar, porque no puede ser de otra manera, hablando del principio fundamental de la logística internacional. Y el principio fundamental de la logística internacional es que las mercancías deben de llegar a tiempo y deben de llegar en buenas condiciones. Hablamos de dos variables decisivas para una correcta operación de logística internacional. Hablamos de la variable de puntualidad, llegar a tiempo, y hablamos de la variable de buen estado o buenas condiciones. ¿Ok? Entonces, en la medida, y esto lo digo con el aval de haber caminado de la mano con muchos de nuestros, con muchos empresarios exportadores e importadores, yo lo que les puedo confirmar a ciencia cierta y de todas maneras es que en la medida en que nosotros entreguemos los productos bien y a tiempo, pues vamos a tener siempre clientes. Me explico. Un exportador que siempre le entrega a su cliente internacional el producto en correctas condiciones de estado y en el tiempo pactado, ese exportador siempre va a tener clientes. Va a ser muy difícil que un cliente internacional cambie a un exportador que siempre le ha demostrado puntualidad y buena y entrega de la carga en condiciones físicas correctas. Hagamos el ejemplo a la inversa, un importador que abastece aquí en Perú a sus clientes a tiempo y con buen estado de la mercancía, siempre va a tener clientes también. Y miremoslo desde el punto de vista del operador, el intermediario. A la medida que el operador siempre tenga una operación prolija, basada en entregar a tiempo y en buenas condiciones, siempre va a tener clientes también. Entonces, exportador, importador y operador están obligados en la rigurosidad de la palabra a cumplir estos principios en la logística internacional, que son que el producto se entregue a tiempo y que el producto se entregue en excelentes condiciones. Y hablamos de las dos variables a la vez. ¿De qué me serviría a mí entregar un producto de manera puntual en la fecha acordada, pero entregarlo descongelado, entregarlo roto, entregarlo parcial? Y también podríamos decir que no me serviría de mucho tampoco entregar un producto en correctas y perfectas condiciones, pero tarde. Entonces, no perseguimos solo la puntualidad o solo el buen estado. Perseguimos ambas cosas a la vez como objetivo fundamental de la logística. Llegar bien y llegar a tiempo, como lo dice la lámina, ¿no? Entonces, quiero que en estos primeros minutos de nuestra reunión de hoy creemos esa conciencia, ¿no? De que siempre debemos de buscar, seamos exportadores, importadores u operadores, siempre debemos de buscar que la mercancía llegue a tiempo y llegue en buenas condiciones. Hoy, durante el desarrollo de toda la ponencia, vamos a tratar de dar todas las pautas necesarias para que eso se pueda cumplir. ¿Ok? Quiero cerrar esta idea de este principio fundamental contándoles una anécdota que me sucedió en algún momento y que fortaleció en mí esta idea que les transmito, ¿no? Me tocó en algún momento acompañar a una feria
a un cliente exportador de paiche congelado. Y en esa feria nos abordó un cliente francés de este exportador de paiche. Y el cliente francés, muy directo él, le dijo al exportador peruano: he conseguido otro proveedor de paiche más barato que tú. Así se lo dijo, como decimos en criollo, sin anestesia, ¿no? He conseguido otro proveedor peruano más barato. Y me cobra por filete $0.50 menos. Y considerando la cantidad de filetes que te compro, es un buen ahorro. Obviamente ya se imaginan que este exportador peruano estaba anonadado, por decirlo menos, ¿no? Pero el cliente francés, prosiguiendo con su alocución, le terminó diciendo: pero ¿sabes qué? No te voy a cambiar. Y no te voy a cambiar, le dijo, por una razón muy simple. Buscarme otro proveedor es jugármela a que ese proveedor me demuestre si es que me lo entrega puntual, si es que me lo entrega correctamente congelado. En cambio tú, le dijo al exportador peruano, ¿no? En cambio tú, ya luego de varios despachos me has demostrado que entregas puntual y entregas a buena temperatura el producto. Así que no me la voy a jugar. Seguimos trabajando juntos. Tenemos ya un precio pactado. Tenemos contenedores en camino. Sigamos trabajando de la misma manera. Esa anécdota que les acabo de contar me dio a entender eso. Podemos tener clientes que, conscientemente de que con un proveedor alterno pudieran ahorrar, no nos cambian, porque nosotros ya les hemos demostrado cosas concretas. En cambio, un nuevo proveedor tendría que recién demostrárselas. Entonces, sí, existen clientes conscientes de que te pueden cambiar por una opción más económica, pero que no precisamente es una opción de garantía. Entonces, miren qué fuerte puede ser para la fidelización de un cliente cumplir con este principio fundamental de entregar a tiempo y entregar en buenas condiciones. Continuamos en esta primera parte de la charla intentando yo concientizar este principio fundamental de la logística de entregar bien y a tiempo, ¿no? Lo que estamos apreciando en la siguiente lámina podemos definirlo como un organigrama, ¿no? Un organigrama de una empresa, vamos a decirlo así, exportadora. Una empresa exportadora que tiene un área de comercio exterior, un área administrativa y un área de producción. Y el área de comercio exterior tiene dos subáreas, como puedes ver. Una comercial y una logística. O sea, una persona o un equipo de trabajo que se encarga de cerrar las ventas y otro equipo de trabajo que se encarga de hacer los despachos, ¿no? El área de ventas y el área de logística, por decirlo de alguna manera. Y fíjense la etiqueta que le he colocado a cada área, a cada subárea del área de comercio exterior, ¿no? Yo he puesto ahí que el que hace la venta promete y el que hace la logística cumple. Y eso es totalmente correcto y totalmente real. En el comercio exterior no hay contraentrega, ¿no? Yo no me voy nadando al costado del contenedor para entregárselo a mi cliente en Hamburgo. Yo no voy colgado del ala del avión para entregarle a mi cliente en Tokio la mercancía. ¿Verdad que no? No hay contraentrega. Entonces, en realidad, cuando un importador le compra a un exportador un producto, lo primero que le está comprando es una promesa. Un vendedor de una empresa exportadora tiene que ser un excelente prometedor, porque cuando cierra el negocio
lo que está haciendo el importador, el comprador, es comprarle una promesa, ¿no? Porque el exportador ha prometido un determinado embalaje, una determinada temperatura, unos determinados días de tránsito, unas determinadas condiciones logísticas. Y cuando el negocio se cierra, ahí terminó la función comercial de esta empresa e inicia la función logística, es decir, empezar a cumplir en hechos concretos, visibles, medibles, todo aquello que el área de ventas prometió. Por lo tanto, podemos decir que la venta promete y la logística cumple. Y si en hechos concretos y medibles, nuestro cliente, cuando ya recibe la mercancía en su país, tiene la certeza de que se cumplió todo lo que en el momento de negociar se hubiera prometido, ahí nace la fidelización. Ahí nace ese cliente que siempre te va a comprar porque tú le prometiste algo que luego en hechos lo cumpliste. La parte comercial de una empresa de comercio exterior promete, la parte logística lo cumple, lo hace posible. Y en ese sentido, yo quiero llamar a una reflexión a quienes tienen a cargo personal, ¿no? Quienes de repente dirigen personal y están unidos a esta transmisión. Tiene que haber un feedback, y lo digo por experiencia, tiene que haber un feedback muy importante y muy continuo entre el área comercial y el área logística. Porque el área comercial debe saber lo que puede prometer y lo que no puede prometer. Y el área logística debe justamente saber qué se ha prometido para poder cumplirlo. Entonces el feedback es muy importante entre ambas áreas, para que el de venta sepa hasta dónde puede extender su promesa y luego la logística sepa qué es todo lo que tiene que cumplir. Cuando no existe un feedback entre ellos, yo puedo terminar prometiendo cosas que logísticamente son inviables. Y eso termina por romper la fidelización. ¿Verdad? Tú imagínate de qué le serviría a una empresa exportadora tener una web donde en el clásico bloque nosotros dice que es una empresa súper seria, súper institucional, súper comprometida, pero entregó el contenedor con la mercancía descongelada. No, carecería de sentido, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a que como parte del éxito de una operación logística, el área comercial y el área logística propiamente tengan una muy buena retroalimentación, ¿no? Y enfocándonos solo en el área logística, que es la que tiene que cumplir con lo que se prometió, esta área logística tiene que ser o tiene que tener gente, personal, yo diría con alma de director de orquesta. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué uso esa metáfora? Porque una empresa exportadora o importadora no es autónoma para hacer logística. No es autónoma para hacer logística. Es decir, la propia empresa exportadora no es agente de aduana, la propia empresa exportadora no es agente de carga, la propia empresa exportadora no es naviera, necesita subcontratar. No, necesita subcontratar. Porque el responsable logístico de una empresa exportadora, desde que ve que el camión se lleva la carga, ¿no? Desde el camión sale del local de exportador y se lleva la carga,
El logístico de la empresa exportadora ya no tiene el control. La carga ya se fue, yo no me voy a ir trepado en el camión. Y lo único que le queda al responsable logístico es su teléfono, su WhatsApp y su correo para empezar a monitorear todo lo que tiene que, toda la labor que tiene que hacer el agente de aduanas, el agente de carga, el almacén aduanero, etc. Por eso digo que el logístico de la empresa exportadora debe de tener alma de director de orquesta, ¿no? Porque definitivamente va a subcontratar almacén, va a subcontratar transporte local, va a subcontratar agente de aduana, agente de carga, estiva, etcétera, y obviamente todo tiene que estar alineado. ¿Y cómo haces para pasarla bien como logístico en ese sentido y en ese contexto? ¿Sabes cómo la pasas bien? Eligiendo bien, seleccionando bien a tus operadores. Esa es la manera, ¿no? Esa es la manera. Y soy convencido de que la mejor manera de seleccionar un operador logístico, o sea, que la empresa exportadora seleccione operadores logísticos, es por su trayectoria. Tú que trabajas en una empresa Expo o una empresa Impo, pregúntale al operador que te atiende o al que te va a atender, pregúntale a qué otras compañías atiende. Porque las compañías a las que un operador atiende son como el currículum de alguien que busca trabajo. Entonces, si tú ves que el operador que te va a atender atiende diferentes sectores, tecnología, textil, perecibles, y a la vez atiende diferentes tamaños de empresas, grandes y pequeñas, estamos hablando de un operador versátil y un operador que conoce el negocio. Con ese operador te debes de quedar. Ya si algún operador te dice, no, yo no te puedo mostrar mi cartera de clientes, yo no puedo develar esa información, ahí sí deberías de preocuparte. Ahí sí deberías de preocuparte porque para el operador logístico que te quiere atender, a ti que estás exportando, a ti que estás importando, el operador logístico que te quiere atender, con mucha alegría debería de decirte a quiénes atiende, para que tú formes parte de ese dossier luego. Así que, amigo logístico, tienes que seleccionar bien a tus operadores para poderla pasar bien en este mundo tan vertiginoso de la logística internacional. Seguimos en este primer bloque al que estoy denominando un bloque en el cual queremos reflexionar o concientizar la importancia de la logística internacional. Y estoy planteándoles aquí en pantalla una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién confía primero? ¿El exportador o el importador? ¿Quién de los dos es el que confía primero? ¿El que exporta o el que importa? ¿El que vende o el que compra? ¿Quién de los dos es el que deposita primero su confianza? Si me puedes contestar en un minutito, ahí en la barra de comentarios, me gustaría saber tu opinión. Vuelvo a lanzarles la pregunta. ¿Quién confía primero? ¿El exportador o el importador? A ver qué opinan. Quienes están siguiendo esta transmisión. ¿Quién deposita primero su confianza? ¿Quién confía primero? ¿El que exporta o el que importa? Gracias Talía y gracias Joselito Terrones por sumar con sus respuestas.
Y es correcto, el importador. Gracias Carla Saavedra también por tu comentario. Es correcto, el importador. El importador es el que confía primero. Vamos a sustentar esa idea, ¿no? Ustedes aquí están viendo una caja de paltas, ¿ok? Que podríamos decir tranquilamente que esta caja de paltas está representando a una muestra comercial, ¿no? Porque obviamente los exportadores tienen primero siempre que enviar muestras comerciales para luego acceder o tentar a generar negocio. Entonces tú le mandas esta cajita de paltas al comprador y al cabo de algunos días el comprador te dice, mándame un contenedor de paltas. Es decir, el envío de la muestra comercial ha originado, como debe de ser, un pedido. Pero detrás de ese pedido del contenedor de paltas, hay un mensaje sutil, que es un mensaje de confianza por parte del importador, como bien ustedes lo han respondido. El importador lo que te está diciendo sutilmente es, yo confío en que tú me vas a mandar todo el contenedor de paltas con la misma calidad que esa cajita que me mandaste de muestra. Es lo que te está diciendo. Y además de ello, si es una carta de crédito con la que te va a pagar, ya está adelantando compromiso. Si es una transferencia telegráfica con la cual te va a pagar, también ya te dio un adelanto y ahí está su compromiso. Entonces a nosotros como exportadores, en respuesta a esa confianza, tenemos que responder con el principio fundamental que hemos hablado más temprano, que la mercancía debe de llegar bien y debe llegar a tiempo. Culmino este primer bloque cerrando la concientización de la importancia de la logística con esta gráfica o con este dibujo, ¿no? Seguramente ustedes ya reconocieron la película a la que hace referencia esta imagen, ¿no? Que es la película 300, ¿no? Y ahí está en primer momento Leonidas, ¿no? O Leónidas. Y en este caso este guerrero que está primero que todos representa la logística. Y atrás están los otros procesos de la empresa. La idea que quiero representar con esta imagen, en la tarde de hoy, es decirles que la logística internacional es la primera defensora de la competitividad de las empresas de comercio exterior. La logística es la que pone el pecho al inicio de todo. Y si la logística internacional funciona, todo lo demás también funciona. ¿Ok? Ojo que yo con este dibujo no estoy diciendo que la logística sea más importante que los otros procesos de la empresa, pero si el marketing busca satisfacer necesidades y hacer un producto a la medida, primero ese producto tiene que llegar a la mano del consumidor, ¿verdad? Para que el consumidor sienta que es a la medida y que satisfaga su necesidad. ¿Y quién lo hace llegar? La logística. Si la logística falla, no se concreta lo del marketing, ¿no? Y en el tema de las finanzas, de repente puedo ser una empresa con una finanza muy ordenada, mis clientes me pagan a la vista, no existe el contado a la vista, pero ¿qué me van a pagar si yo termino entregando algo tarde que se sujeta a una penalidad
o termino entregando algo en mal estado, por lo cual ya no me van a pagar y es más, me van a pedir la devolución del dinero. Entonces, ese es el mensaje que quiero llevar en este momento. La logística es la que pone el pecho por delante. Y insisto una vez más, yo seré competitivo y fidelizaré clientes y será difícil que el cliente me cambie en la medida que mi logística entregue en buenas condiciones y entregue a tiempo. Eso es lo importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el corazón de esta logística es la distribución física internacional. Y quiero compartir este concepto que nos dice mucho en estas 4 líneas para profundizar, ¿no? Cuando hablamos de distribución física internacional, hablamos de todo el movimiento físico de la mercancía. Y si lo quieres así, desde la puerta del exportador hasta la puerta del importador. Esa es la distribución física internacional, ¿verdad? La que nos dice, si me permites leer lo que está en la pantalla, dice, tiene por finalidad descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto desde su origen al lugar adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible con la estrategia de servicio requerida. En la siguiente lámina trato de resumir este concepto. Y cuando nos dice la mejor solución, que lo decía el concepto anterior, la mejor solución, hablamos de la mejor ruta posible. La distribución física internacional debe buscar la mejor ruta posible para llegar al puerto o aeropuerto de entrega. Y en ese sentido, lo que yo les recomiendo es siempre manejar rutas directas, evitar los tránsitos o transbordos. Es decir, que si tú tienes para elegir entre una ruta directa y una ruta indirecta, y cuando digo indirecta hablo de tránsito o transbordo, cuando tienes para elegir entre una ruta directa e indirecta, siempre debes de tomar la ruta directa, siempre. Por más que cueste un poco más, siempre la debes de tomar. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos rutas indirectas, es decir, la carga va a hacer tránsito o va a hacer transbordo por un país intermedio, ese país, atención con esto, ese país tiene la potestad, ese país tiene la potestad de solicitar inspección aduanera para la mercancía. Y entonces esa inspección aduanera en punto de tránsito puede hacer que pierdas la nave de conexión o el vuelo de conexión y termines llegando retrasado a tu entrega. Entonces, si pudiste elegir entre una ruta directa e indirecta, lo que debiste hacer es elegir la directa si cueste un poquito más, porque los retrasos que pudiera darte la ruta indirecta podrían terminar siendo más nocivos, económicamente hablando, ¿no? Ahora, claro está que si no tenemos para elegir, si todas las opciones, o en algunos casos una única opción, es indirecta, debemos de apoyarnos en la experiencia de nuestro operador logístico para que él nos diga qué opción indirecta es menos compleja, ¿no? Me explico.
Me explico. Por ejemplo, para enviar una muestra de productos hidrobiológicos a Corea del Sur, tú puedes ir Lima, Ámsterdam, Incheon, que es el aeropuerto principal de Corea, ¿ok? Lima, Ámsterdam, Incheon. Por lo tanto, el tránsito es en Ámsterdam, Países Bajos. Pero también hay otra ruta que es Lima, Toronto, Incheon, donde obviamente el tránsito es en Toronto, Canadá. Entonces, ¿qué sucede? Si yo elijo en Lima, Ámsterdam, Corea del Sur, paso por Europa y necesito para esa muestra presentar un certificado sanitario. Pero si hago Lima, Toronto, Incheon, o sea, vía Canadá, no me lo piden. Entonces debería tomar la opción vía Canadá. ¿Me explico? Si yo voy a pasar por los Estados Unidos para llegar a mi entrega en Europa o en Asia y son alimentos, debería tener permisos del FDA. Y si no los tengo, entonces debería tomar una ruta que no sea por Estados Unidos. ¿Ok? Si de repente voy a trasladar un producto para China vía Europa y el producto requiere certificados sanitarios, el certificado sanitario debe estar en inglés para que el punto de tránsito lo pueda entender. O sea, a lo que voy es que cuando nosotros vamos a utilizar una ruta indirecta con un aeropuerto o un puerto intermedio, tenemos que saber si ese puerto o aeropuerto intermedio va a pedir de nosotros alguna documentación adicional a la que normalmente necesitamos. Por eso, y para ahorrarnos esa pena, deberíamos aprovechar las rutas posibles en la medida que esto sea posible. La distribución física internacional también debe de buscar abaratar los costos, por supuesto que sí, ¿no? Que el costo operativo pues no sea tan alto, sí es correcto, pero debemos recordar que abaratar costos en una operación logística no debería de ser a costa de afectar la calidad del servicio. Por ejemplo, si yo tengo una opción directa y una indirecta, no voy a ir por la opción indirecta de ruta por 100 o 200 dólares, porque pongo en riesgo la operación. Entonces no se justifica ahí abaratar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una exportación con un FOB que no supera 5.000 dólares, entonces yo podría prescindir de la gente de aduanas para ahorrar. Y en ese sentido sí no mermaría en la calidad del producto, porque mi producto va a ser el mismo como sin agente de aduanas. Va a ser la mermelada, no va a cambiar de sabor, ¿no? Entonces, hay abaratamientos de costos que sí se pueden dar en una operación logística y que deberíamos de tomar siempre y cuando no se dé por sacrificada la calidad del envío, la calidad de la operación logística. Y además, también, una cosa muy importante para el éxito de la operación es que debemos de entender que la concepción que la aduana tiene de un producto no es, repito, no es la misma concepción que la del transporte internacional. O sea, las restricciones aduaneras son diferentes a las restricciones del transporte internacional. La aduana es un mundo y el transporte internacional es otro mundo, totalmente diferente. Pero nuestra chamba como logísticos es buscar la comunión entre esos dos mundos. Es decir, hacer el despacho de manera correcta ante la aduana y hacer el despacho de manera correcta también
ante el transporte internacional. ¿Ok? Bien, me parece pertinente a esta hora de la charla que podamos hacer una ronda de preguntas. Así que quienes nos están siguiendo por la transmisión y tuvieran consultas, preguntas, es el momento de que las puedan hacer en la barra de comentarios. Así que adelante con sus preguntas, por favor, yo gustoso los empiezo a leer desde aquí. Adelante con sus preguntas, por favor. Recuerden que tienen la barra de comentarios ahí en Facebook para que puedan proponer las preguntas, las consultas, las curiosidades que puedan tener de la charla de hoy, en la que estamos viendo la gestión de operaciones y logística internacional, ¿verdad? Estamos hoy, gracias a ICEDAP, gracias al Instituto de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Perú. Si tuvieran preguntas, encantadísimo de poderlas resolver. De lo contrario, igual me gustaría que me comentaran si podemos continuar y si todo lo que se ha expuesto hasta este momento está claro, cero dudas, y seguimos, ¿no? Bueno, parece que no tenemos preguntas de momento, así que vamos a continuar. Entonces, para el éxito de la logística internacional, nos vamos a centrar en tres aspectos importantes. Uno, la documentación. Eso es básico porque muchos retrasos en las operaciones de logística se generan también por la falta de documentación o por la incorrecta documentación. Luego, en un segundo punto, vamos a ver los embalajes y el tipo de carga, es decir, según el tipo de carga que vamos a trasladar, vamos a definir cuál es el tipo de embalaje que vamos a necesitar, para finalmente hablar de quiénes son los operadores logísticos que debemos contratar y cuáles son los medios de transporte para la logística internacional. Así que comencemos con la documentación. Empecemos con la documentación. Fíjense, vamos a poner como ejemplo un extracto del reglamento de la Ley General de Aduanas y un extracto de la Ley General de Aduanas para demostrar cómo el orden documentario de una exportación tiene que buscar la comunión entre lo normativo y lo técnico. Muy bien, en el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas, tenemos toda la documentación que se necesita para los diferentes regímenes aduaneros, ¿ok? Eso tómenlo como referencia. Cada vez que tú necesites saber qué documentación necesitas para uno u otro régimen, tienes que mirarlo en el artículo 60 del reglamento. Y vamos a tomar como ejemplo el artículo 60, inciso D, los documentos necesarios para poder exportar. Y en el inciso D del artículo en mención, aduanas nos exige tres documentos: declaración aduanera de mercancías, la que conocemos como DAM, que la provee el agente de aduanas;
necesitamos documento de transporte, ¿verdad? Que puede ser la guía aérea o puede ser el conocimiento de embarque. Y en punto número 3, el comprobante de pago, ¿no? O sea, la factura, ¿ok? O en algunos casos la declaración jurada. Perfecto. Entonces, nosotros podríamos decir que para exportar, según el reglamento de la Ley General de Aduanas, tenemos que presentar 3 documentos. Sin embargo, te invito a que contrastemos el artículo 60 del reglamento con el artículo 166 de la Ley General de Aduanas. Básicamente o puntualmente, el artículo 166, inciso B. ¿Y qué dice el inciso B del artículo 166? Nos dice que la aduana puede exigir al declarante que presente otros documentos que permitan concluir con la conformidad del despacho. Que presente, vamos a ponerlo aquí más grandecito, otros documentos. Ahí está, textual. Que presente otros documentos. Entonces, no es una idea cerrada, no es un final cerrado estos 3 documentos del artículo 60 del reglamento. Porque el artículo 166 de la ley dice que la aduana, en el inciso B, para ser más puntuales, puede exigir otros documentos que permitan concluir con el despacho. Entonces, ¿qué más te podría pedir la aduana? Te puede pedir la guía de remisión que se necesite en el traslado desde el local del exportador al almacén aduanero. Te puede pedir un flujograma de producción. Te puede pedir que acredites la formalidad de tu producción, es decir, que si de repente tú subcontratas la producción, tengas contrato con esa empresa de maquila. Te puede pedir fotografías, fichas técnicas del producto. Así que no pensemos que son solo 3 documentos, porque la aduana está clarísimo, creo que no da para hacer un espacio grande de interpretación, puede exigir otros documentos para concluir con la conformidad del despacho. Entonces, podemos decir que son documentos obligatorios para poder exportar: la factura comercial, el documento de transporte y la declaración aduanera de mercancías. Esto según el artículo 60, inciso D del reglamento. Pero, por ejemplo, ¿acaso no necesitamos nosotros también un certificado de origen? ¿Acaso no necesitamos también un documento fitosanitario, un documento de SANIPES? ¿No necesitamos un certificado de libre venta? ¿Acaso no lo necesitamos en algunas ocasiones? La respuesta es sí, ¿verdad? Sí los necesitamos. Sin embargo, en la ley no lo dice. Estoy volviéndoles a poner la imagen de la normativa y en la ley no lo dice. ¿Por qué? ¿Porque se olvidaron? No. Sucede que, por ejemplo, el certificado de origen, ¿ok? El certificado de origen no es un documento aduanero. El certificado de origen es un documento propio de un tratado internacional. Y además de eso, sabemos de que yo hago un certificado de origen para obtener una preferencia arancelaria. Pero, ¿dónde se da esa preferencia arancelaria? ¿En la aduana de salida o en la aduana de ingreso?
esa preferencia se da en la aduana de ingreso, en el otro país. Entonces, para que mi mercancía salga de Perú, yo no necesito certificado de origen. Lo va a necesitar mi cliente en su país para ahorrarse aranceles. Entonces, por eso es que nosotros el certificado de origen no lo vamos a ver como un documento aduanero o un documento obligatorio. Pero vaya que sí lo vamos a necesitar, ya que probablemente nuestro cliente, estoy seguro que sí, tenga toda la expectativa de acogerse a la preferencia arancelaria del tratado que Perú tenga con ese país. Entonces, le sumaremos a los 3 documentos obligatorios el certificado de origen. Si el producto es de origen vegetal, en estado primario o intermedio, le sumaremos el fitosanitario o el certificado de CERFOR, lo que antes era INRENA. Si es un producto hidrobiológico, le sumaremos el certificado de SANIPES, por ejemplo. Pero hago la misma pregunta. ¿Por qué en la ley no me dice certificado fitosanitario o por qué no me dice SANIPES u otro certificado? Porque recuerden que las mercancías restringidas son restringidas no por la aduana, sino por algún ministerio. Y esos ministerios tienen su propia legislación, ¿no? SANIPES, por ejemplo, es de Produce, SENASA o CERFOR es de Minagri, y así podríamos poner diferentes ejemplos, ¿no? Así podríamos poner diferentes ejemplos. Así que la documentación integral va a ser una combinación de lo que pide la normativa aduanera y lo que se necesita en el mercado de destino y lo que piden los organismos paralelos a la aduana en el caso de mercancía restringida. Entonces podemos llegar a la conclusión que para la aduana la mercancía se divide en 3 básicamente. Mercancías libres, que son aquellas que pueden entrar o salir del país a la presentación de factura, DAN y documento de transporte, o pueden ser restringidas, que son aquellas que, aparte de la documentación de la mercancía libre, necesitan un permiso de algún ministerio. Y la mercancía prohibida será aquella que por ningún motivo puede exportarse o importarse. ¿Cómo puedo saber que el producto que quiero transportar internacionalmente es un producto restringido o no? Tengo que revisar la partida arancelaria del producto. Tengo que revisar la partida arancelaria del producto. Por ejemplo, aquí tienes un pantallazo de la web de SUNAT, donde hemos colocado la partida arancelaria del orégano 12 11 90 30 00 y nos sale que requiere permisos de SENASA, ¿correcto? En el caso que esté presentado a granel. Pero, por ejemplo, pongo la partida de un textil y me sale que no requiere inspecciones y por lo tanto se le considera mercancía libre, ¿no? Entonces, nos apoyamos de la web de SUNAT para poder entender si, desde el punto de vista de la aduana, el producto es libre, restringido o prohibido. Bien,
Ahora vamos a ver el segundo aspecto de la logística internacional, que es muy importante para una correcta operación. Estamos hablando de los embalajes y el tipo de carga. Recuerden que lo que se está trasladando en esta operación logística, lo que se está trasladando es mercancía, ¿verdad? Se está trasladando mercancía, que es el corazón del negocio, ¿no? Si no existieran las mercancías, no estaríamos sentados aquí hablando, ¿no? Entonces la mercancía es el corazón del negocio. Cuando se cierran negociaciones es para trasladar mercancía, para hacer logística en la mercancía. Así que en una transacción comercial de tangibles, la mercancía es el corazón de todo ello. Y la mercancía no solo está etiquetada por parte de la aduana, ¿no? Recuerden que la aduana lo etiquetaba en libre, restringido, prohibida, sino que también el transporte internacional clasifica la mercancía y de acuerdo a esa clasificación es que nacerán las necesidades de embalaje y las necesidades de tratamiento especial en el transporte internacional. Les decía más temprano que hay que buscar la comunión entre la manera como piensa la aduana y cómo piensa el transporte internacional, ¿no? Hace un momento solamente veíamos que para la aduana la mercancía era libre, restringida o prohibida, o sea, ¿requiere permisos o no requiere? En cambio, para el traslado internacional, como vemos en pantalla, vemos hasta 6 tipos de restricciones en el producto, ¿no? O 6 tipos de clasificaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la carga general. ¿A qué le llamamos mercancía o carga general? La mercancía o carga general va a ser aquella que no necesita ningún tipo de temperatura especial, ningún tipo de acondicionamiento de ambiente especial para poder ser trasladada. Puede ser trasladada, como decimos nosotros en el argot, a temperatura ambiente, ¿no? ¿Qué productos podemos ejemplificar como carga general? Por ejemplo, los textiles no necesitan temperatura especial. Por ejemplo, las maquinarias, por ejemplo, las artesanías. Pero también hay alimentos que se pueden catalogar como carga general, es decir, para la logística internacional no todos los alimentos son perecibles. Por ejemplo, si vamos a exportar botellas de agua, la botella de agua no necesita una temperatura baja. Si vamos a exportar pisco, no necesitamos exportarlo refrigerado. Si vamos a exportar aceituna en conserva, tiene sus propios preservantes que van a evitar que se malogre. Si exportamos maíz chulpi como snack, igual. Entonces, no necesariamente, que quede claro, no necesariamente los alimentos son perecibles, los alimentos también pueden ser carga general. Entonces, ¿a qué le llamaríamos perecible? Le vamos a llamar perecible a aquellos productos que tienen un espacio de vida muy corto y necesitan una logística más rápida que ese espacio de vida, ¿no? Por ejemplo, el banano, ¿no? Muchas empresas exportadoras de banano lo sacan verde del árbol para que termine su maduración dentro del contenedor, ¿no?
porque un plátano no lo puedes refrigerar o congelar, le causas daño fisiológico luego. Y este tipo de situaciones, por ejemplo, pasa mucho también con la mayoría de productos que son tropicales, ¿no? La mayoría de productos que son tropicales tienen este tipo de situación. La mercancía puede ser también carga refrigerada o congelada. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? La carga refrigerada va a temperaturas bajas, pero por arriba de cero, y normalmente no necesita que se le acompañe de hielo seco o de gel pack. Pero la carga congelada sí va a temperaturas debajo de cero, y necesita normalmente que se le acompañe de gel pack o hielo seco a la mercancía, ¿no? Elegir hielo seco o gel pack va a depender, ¿no? Porque el hielo seco es considerado carga peligrosa y de repente hay aerolíneas o navieras que no lo van a aceptar, entonces tienes que mirar al gel pack que no es considerado peligroso. Tienes también la carga valorada, que es aquella carga que tiene poco volumen, que tiene poco tamaño, pero que es grande en valor. Es decir, un trofeo, platería, una medalla, podrían catalogarse en el transporte internacional como carga valorada. Y también tenemos la carga peligrosa, aquella que por su naturaleza puede ser inflamable, tóxica, corrosiva, ¿no? Entonces, no solo para una operación logística, no solo debemos de saber desde el punto de vista de la aduana si el producto es restringido o no, sino desde el punto de vista de la logística, qué tipo de producto es, para embalarlo de la mejor manera. Porque un producto mal embalado, mal preparado para su transporte, puede ocasionar que el medio de transporte no lo quiera recibir y entonces terminamos haciendo bien la parte aduanera, pero mal la parte de transporte internacional. Y no debe ser así. Los dos deberían de tener una común unión, como ya lo hemos venido repitiendo a lo largo de la charla, ¿no? En el tema de los embalajes, debemos de considerar que de todos los tipos de mercancías de las que hemos hablado en la lámina anterior, de todos los tipos de mercancías, yo puedo considerar un sinnúmero de combinaciones de embalaje, ¿no? Cartón, madera, tecnopor, etc. Pero, si la mercancía que yo voy a trasladar es mercancía peligrosa, en ese caso sí, no la puedo embalar conforme mi experiencia, conforme mi disposición de materiales, sino que cuando es mercancía peligrosa, yo tengo que embalarla según los manuales internacionales de carga aérea o de carga marítima, según IATA o IMO respectivamente, ¿no? Decíamos al inicio de la clase que nosotros debemos de buscar que el producto llegue bien y que el producto llegue a tiempo. Y en ese llegar bien, pues el embalaje definitivamente tiene un gran protagonismo, ¿no? Nosotros podemos utilizar diferentes tipos de embalaje: cartón, madera, bidones, pallets, pero debemos de considerar dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es que, por ejemplo, en la exportación existe el canal rojo y existe el canal verde.
y el rojo es inspección física. Entonces, existe siempre un 50% de posibilidad de que la aduana abra tu mercancía para aforarla antes de que la embarques. Por lo tanto, cuando nosotros embalamos el producto, lo debemos de embalar bien, pero no de una manera exagerada, porque al momento que se hace el aforo físico, si la mercancía no se puede abrir por las buenas, tendrá que abrirse por las malas, y eso tendría como consecuencia daño en el embalaje y tener que tener un gasto adicional para hacerle mantenimiento a ese embalaje o cambiar o reponer ese embalaje. Y el otro punto importante es hacerte recordar que puedes utilizar embalajes de segunda mano. No hay ninguna reglamentación que te exija utilizar embalajes nuevos. Pero obviamente, por sentido común, esos embalajes de segunda deben estar en correctas condiciones para que lo puedas utilizar. Cajas de cartón, pallets, etc. Ya que hablamos de cajas de cartón, como podemos ver en imágenes, siempre debemos de tener predilección por la caja de cartón corrugado, porque esas ondas que se encuentran en el medio de las dos superficies de cartón permiten una mayor resistencia de la caja. Entonces, cuando utilicemos cajas de cartón, utilicemos cajas de cartón corrugado, ¿ok? Y por ejemplo, si esas cajas de cartón corrugado van a transportar artesanías, cerámicas, frascos de vidrio, botellas de vidrio, esas cajas de cartón deberían ir insertadas dentro de una jaba de madera para su protección, dentro de una jaba de madera. O puedo hacer una jaba más grande y agrupar de a 4 los productos, por ejemplo. ¿Ok? Así que la combinación caja de cartón, jaba de madera es muy buena para envases muy frágiles. No olvides que si tú vas a utilizar a la madera como embalaje, la madera debe de contar con un sello de tratamiento térmico que garantiza que esa madera está libre de plagas, ¿no? Si tú no tienes el sello de tratamiento térmico, tu mercancía no va a poder ingresar a la zona primaria y por lo tanto el traslado físico de la mercancía se frustra, ¿no? Se atora. Tenemos también el Burbu Pack, por ejemplo, para envolver productos frágiles. Tenemos el Dunlopillo, que son una especie de láminas de esponja para poner en las paredes internas de la caja de cartón y amortiguar de la mejor manera. Tenemos también chip de Tecnopor para de repente cubrir los huecos dentro de la caja, es decir, los lados vacíos dentro de la caja, ¿no? Y también tenemos para el tema predecible gel, pan, hielo seco, caja de Tecnopor, ¿no? Ya te había comentado, pero te hago el resalte nuevamente que el hielo seco, como es un gas que ha pasado a estado sólido, hablamos de un gas de nitrógeno y es mercancía peligrosa. Así que si una naviera o una aerolínea no te acepta el hielo seco, tienes que reemplazarlo por gel pack, ¿no? Y ponerlo siempre en cajas de Tecnopor, porque la caja de Tecnopor tiene la virtud de que no deje ingresar el aire externo, ¿no? Entonces impide que ingrese calor al producto. La recomendación también siempre va a ser
unitarizar la mercancía. Siempre va a ser la recomendación unitarizar la mercancía. O sea, no mover la carga en costales sueltos, sino poner los costales en pallets. Y a eso se llama unitarizar, porque vuelves muchos bultos una sola unidad de carga, ¿no? Y eso lo vuelve mucho más fácil de manipular. Siempre es bueno unitarizar, o sea, siempre es bueno manejar la menor cantidad de bultos posibles, ¿no? Por ejemplo, en este producto que es aceite de oliva, de repente mi pedido es de 200 cajas, pero hacer una distribución física internacional caja por caja, mejor es unitarizar. Entonces estas cajas terminan formando parte de este pallet, ¿no? Y así paletizado, pues se manipula mejor, ingresa mejor al contenedor o a las bodegas del avión. No olvidar también que el embalaje pues debe acompañarse de estos símbolos pictóricos que refuerzan como una especie de instrucción interna, refuerzan la protección de la mercancía, ¿no? Por ejemplo, la copa rota significa carga frágil. La segunda figura significa no apilar mercancía. La tercera figura se denomina este lado hacia arriba, que se usa mucho para trasladar líquidos y trasladar gases. También tenemos la figura 4, alejarse del calor, o la figura 5, alejarse de la humedad. O sea, siempre es bueno, como alerta externa, colocar estos rótulos en mis bultos. Sin embargo, también debemos de reflexionar que el hecho de que yo le ponga estas etiquetas, eso jamás va a reemplazar al buen embalaje que yo haya podido hacer. O sea, un mal embalaje o un embalaje a medias no se van a subsanar con una etiqueta como esta. Pero un buen embalaje va a reforzar su buena conservación con una etiqueta como esta. Hablando un poquito más de la unitarización, siempre en la medida de lo posible, siempre tratemos de trasladar los productos con pallets, ¿no? Porque el pallet pues unifica las cajas y además tiene estos orificios rectangulares que permiten que el montacarga pueda desplazarse de la mejor manera e inclusive ayuda mucho a que la carga pueda entrar en el contenedor, ¿no? Aquí en esta lámina tienen ustedes las dimensiones y el volumen de los contenedores. Básicamente aquí hablamos de contenedores de carga seca, 20 pies, 40 pies y 40 high cube. Y es importante que usted tenga claro todas estas dimensiones para poder definir si su mercancía va a ir en un contenedor compartido o va a ir en un contenedor exclusivo, que es un punto que ya en un ratito más vamos a mirar. Y también existen los contenedores con refrigeración, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior estamos viendo un contenedor reefer, ¿no? Este contenedor reefer ayuda a personalizar la temperatura, ¿no? Yo puedo graduar los ciclos de ventilación y la temperatura del contenedor a como la mercancía así lo requiere, ¿no? Digamos que el único inconveniente de un contenedor refrigerado es que no se puede hacer consolidación, o sea, no existe, no es factible la consolidación de carga en un contenedor refrigerado, ¿no? Los contenedores refrigerados siempre van a ser para operación exclusiva, o sea, un solo exportador. A veces va a pasar que el exportador va a cubrir solo la mitad del contenedor
pero va a tener que pagar todo el contenedor, porque es la manera de poder trasladar el producto. Y también existen ULDs. Los ULDs son los contenedores de avión que están preparados para mercancía perecible, ¿no? Se llaman los envarotainers. Y ahí se coloca hielo seco, se controla la temperatura y demás. Podríamos decir que refrigerado o congelado para marítimo, los container reefer, y para aéreo los envarotainers, ¿no? Muy bien, no sé si tenemos preguntas de parte de ustedes que nos siguen en la transmisión. Ya hemos hablado del principio fundamental de la logística, ya hemos hablado de la documentación necesaria para poder hacer la operación y acabamos de revisar el tema de los tipos de carga y los embalajes, ¿no? La idea de este bloque que acaba de terminar, la idea es que ustedes puedan ubicar cuál es su tipo de producto y en base a ello armar sus estrategias de embalaje. Si tenemos preguntas, yo encantadísimo de responderlas. Por favor, pueden escribir en la barra de comentarios. Yo aquí los leo muy atentamente. ¿Tenemos preguntas? Si no las tenemos, me gustaría que me pudieras decir que está todo claro y que podemos avanzar, ¿no? A ver, Sharon, me hablas, me comentas, son estándar, no sé si puedes darme una mayor especificación, ¿no? Marian, carga valorada es aquella carga cuya característica es que no tiene mucho peso, no tiene mucho volumen, pero es grande en valor, ¿no? Un trofeo, una medalla, un circuito integrado, joyería, barras de oro, ¿no? Ese tipo de productos en el que denominamos carga valorada. Marian, gracias. Max Santos nos dice que cuánto han incrementado los costos respecto a años anteriores. En el tema de fletes, yo creo que ustedes saben y están enterados, hay una crisis mundial de contenedores. A mí me parece exagerado el nombre, ¿ya? Crisis mundial de contenedores, de verdad. Me parece muy exagerado, es opinión personal, disculpen ustedes. Pero básicamente lo que sucede es que hay menos contenedores que atender porque hay contenedores vacíos que han quedado rezagados por algunos lugares del mundo. Y entonces como fenómeno económico, al reducirse la oferta, sube el precio, ¿no? Para los aéreos y los que hacen contenedor compartido, yo no creo que les afecte en demasía el incremento. Pero para los que hacen contenedor exclusivo, sí. Ahí sí, definitivamente sí, hablamos de crecimiento de precios de hasta 200%, ¿no? Gracias por la pregunta. Carla Saavedra nos dice, cuando la madera del embalaje no tiene tratamiento, se reembarca. A ver, en el caso de una INPO que viene con un embalaje sin madera tratada, lo que la aduana va a pedir primero es presencia de cenaza, ¿no? Primero es presencia de cenaza. Y ahí se podría definir un posible reembarque. Pero primero va a pasar por un filtro de cenaza, ¿no? En el caso de la Expo, si la mercancía no tiene
sello de tratamiento térmico, no va a poder ingresar al almacén aduanero y por lo tanto no se le va a poder asignar canal de control, ¿no? Y hacer lo que conocemos como el famoso refrendo de la DAM. ¿Ok? Paula nos dice, ¿las mercancías peligrosas son prohibidas? No, 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 no. Para la aduana hay un grupo de mercancías prohibidas, ¿no? Que son las que no se pueden exportar. Hablamos pues de drogas, por ejemplo, ¿no? Pero desde el punto de vista del transporte, la mercancía peligrosa, que por su naturaleza puede ser inflamable, corrosiva, tóxica, no está prohibida, pero sí está restringida. Necesita ser embalada conforme a las normativas internacionales. No se puede embalar como a uno mejor le parezca. Pero no están prohibidas, Paula. Si cumplen con toda la normativa internacional de embalaje, se pueden embarcar. Gracias, Paula, por la pregunta. Fer nos dice, ¿dónde puedo encontrar información de los costos logísticos? A ver, lo puedes encontrar solicitándole directamente las tarifas a un operador o también en el portal del Mincetur hay un detalle de lista de precios también, ¿no? Sin embargo, soy de la opinión propia, de que siempre se debe pedir una cotización al operador caso por caso. Muy bien, creo que he respondido a sus preguntas, espero que haya sido así. Y vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de los operadores y los medios de transporte. En el tema de los operadores, este es uno de los cambios más emblemáticos que ha hecho la Ley General de Aduanas en la actualización que hemos tenido, ¿no? La ley se modificó en septiembre del 2018, pero entró en vigencia en todo su esplendor recién al final del año 19, así que relativamente tenemos 2 años con la nueva ley. Desde algún punto de vista es así. Ahora, uno de los cambios más interesantes es que en la ley anterior, en la que estuvo vigente hasta el 30 de diciembre del 19, operador de comercio exterior, según el artículo 15, era un concepto muy abierto, porque como tú puedes ver, y ahí lo estoy resaltando en rojo, decía que en general cualquier persona natural o jurídica que interviene en la operación es un operador de comercio exterior. Entonces, en la antigua ley yo podía decir que una compañía de seguros era un operador de comercio exterior, que un banco era un operador de comercio exterior, que una empresa de estibadores era un operador de comercio exterior. El final era muy abierto, muy ambiguo, se prestaba para N interpretaciones. Pero en la modificación de la ley, el artículo 15 en la ley actual simplemente dice que es operador de comercio exterior el que tiene autorización de la aduana. Entonces ya lo cierra, ¿no? Ya no es abierto, ya cierra la idea. El que tiene autorización de la aduana. Y para terminar de reforzar esa idea cerrada, te dice en el artículo 19 de la ley quiénes son, con nombre y apellido, ¿no? Los despachadores de aduana, los transportistas, los agentes de carga, en fin. Entonces, hoy por hoy, en esta nueva legislación, los operadores de comercio exterior son los que tienen autorización expresa de la aduana para poder operar como tales. Quiere decir que este cambio se ha dado para que la aduana se vuelva más exigente con los operadores, porque los operadores de comercio exterior deben tener solvencia financiera, ya que dejan fianzas operativas, deben tener sistemas de trazabilidad y demás. Es decir, la aduana modificó el concepto de operador de comercio exterior para reducirlo, para volverlo un club cerrado, en pro de que tú como exportador o como importador tengas una operación más prolija, ¿no?
Y aquellos que antes eran operadores de comercio exterior y ahora ya no lo son, pues han pasado a llamarse algunos operadores intervinientes, como el caso del exportador, el importador, los terminales portuarios, y también los operadores terceros que podrían ser la empresa que hace rotulado, la empresa que hace la estiva, ¿ok? Entonces, este cambio se hace en pro de que el operador sea cada vez más fino con su operación y usted, exportador o importador, tenga pues una operación más confiable también, ¿no? Inclusive a los operadores de comercio exterior, por el artículo 23 de la ley, se les está obligando a tener un representante aduanero, o sea, una figura adicional al representante legal de la empresa, pero una figura que ha certificado su experiencia académica y de campo ante la aduana, porque hay una normativa que dice quiénes pueden ser representantes y qué requisitos deben de guardar. Entonces, ¿por qué hizo esto la aduana? Porque la aduana antes llamaba al representante legal del operador y no necesariamente el representante legal del operador sabe de comercio exterior, ¿no? Entonces, ahora, ya con una normativa que exige que el representante aduanero del operador sepa de aduana, sepa de comercio exterior, ya la aduana sabe que puede conversar con gente, digamos, apropiada para ello. Y esto sigue buscando ese espíritu de que tú exportador, tú importador, te atiendas con un operador de comercio exterior al que la ley ha modificado para exigirle más y tú seas el beneficiado porque te atiendes con operadores que cada vez buscan más excelencia en la calidad y la manera de atender. Miremos algunos operadores. Por ejemplo, el depósito temporal. El depósito temporal es un local donde la mercancía va a estar custodiada por un determinado tiempo. Por eso se llama depósito temporal. Y un determinado tiempo esperando luego embarcarse para salir del país o ingresar al país. ¿Verdad? Salir del país o ingresar al país. Por eso cuando hacemos una exportación debemos ingresar la carga a un depósito temporal. En ese depósito temporal pasará los controles que deba pasar o no, porque de repente puede tener también levante sin mayor acción de control. Y esto sucede tanto para exportar como para importar, ¿no? ¿A qué depósito temporal debo llevar mi carga? Normalmente al depósito temporal con el que trabaja en alianza la naviera o la aerolínea. Pero sin embargo el exportador o importador también puede direccionar su carga a otro almacén haciendo las gestiones de direccionamiento con su operador. Luego están los agentes de aduana. Recuerda que al agente de aduana tú lo necesitas en la expo cuando el valor que vas a exportar es superior a $5.000 FOB. Ahí lo necesitas de manera obligatoria. En la IMPO, cuando el FOB supera los $2.000, también lo necesitas de manera obligatoria. En casos de valores menores a 5.000 FOB para expo o 2.000 FOB para IMPO, tú puedes prescindir de la gente y hacer tú mismo tu propio despacho. Pero si quieres también, así sean valores pequeños, puedes contratar a un agente de aduana. Pero debes de tener en cuenta que si tú haces tu despacho simplificado, no contratas agente de aduana por los valores antes mencionados, si sale canal rojo, tú mismo debes ir a los aforos. Si hay notificaciones, tú mismo las tienes que contestar. Y así sean muy técnicas. Entonces, no tienes un acompañamiento. Así que evalúa bien si quisieras prescindir de la gente o no. Estás en tu derecho de hacerlo según los valores que hemos mencionado.
Vamos a hablar ahora del operador que necesitamos para transportar el producto por aéreo, ¿no? Porque el agente de aduanas que acabamos de ver es el que nos ayuda con los trámites, pero no para el transporte internacional. El agente de aduana termina su función consiguiéndome el levante de la mercancía y luego viene el transporte internacional, ¿verdad? Aquí tienes, por ejemplo, un plan de embarque aéreo, ¿no? ¿Cómo armas un plan de embarque aéreo? Básicamente lo que tienes que hacer es saber que toda tu diligencia de exportación, es decir, desde la salida de la carga del local exportador, el ingreso a zona primaria y los aforos que pudiera tener la mercancía, todo eso debe estar listo como máximo 6 horas antes de la salida del vuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vuelo reservado para mi carga el lunes a las 11 de la noche, yo tengo que terminar todas las diligencias ese mismo lunes a las 5 de la tarde, por lo cual debería ingresar la carga lunes a primera hora o tal vez un día antes para tener un poquito más de holgura en el tiempo, ¿no? El intermediario entre el dueño de la mercancía y la aerolínea va a ser el agente de carga. Estamos conociendo a los operadores, recuerda. Entonces, cada vez que tú como dueño de la mercancía tengas la necesidad de subir un producto a un avión, vas a tener que contratar a un agente de carga internacional, que es aquel que te va a emitir el documento de transporte, el que te va a diseñar la ruta, que sea directa en la medida de lo posible, ya lo hemos hablado, y el que te va a calcular el flete y demás, ¿no? Así que siempre necesitarás el apoyo de un agente de carga internacional para subir un producto a la aerolínea. Recuerda que en el transporte aéreo tú puedes utilizar aviones de carga o aviones de pasajeros, ¿no? CAO y PAX son las terminologías como lo estás viendo en pantalla, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de un avión pasajero? Que el itinerario se va a cumplir, porque traslada pasajeros, entonces tu carga, la salida, la conexión y el arribo va a ser muy puntual. La desventaja es que como es un vuelo de pasajeros y la prioridad es el pasajero, si el avión tiene sobrepeso, no van a bajar al pasajero ni a su equipaje. Bajarán tu carga y tendrás que salir en el siguiente vuelo. En el tema del avión carguero, la gran ventaja es que no hay problemas de espacio, porque todo el avión es una gran bodega, pero sí puede haber problemas de cumplimiento de itinerario, porque obviamente el negocio del avión carguero es salir lleno. Y si no puede salir lleno, porque está esperando una reserva de X toneladas, lo va a esperar. Y va a postergar su salida, ¿no? 2 horas más adelante, 3 horas más adelante. No hay una normativa que le impida hacer eso, ¿no? Entonces, tú puedes tener la expectativa de que tu carga salga hoy y termina saliendo mañana por ese motivo, ¿no? Entonces, ¿me conviene un vuelo pasajero o carguero? Eso va a depender de las flotas, de las aerolíneas, de las rutas, ¿no? Tu agente de carga tiene que ser tu asesor en ese sentido, ¿no? No olvides que el volumen de una carga aérea se calcula con la fórmula que estás viendo en pantalla, ¿no? Largo por ancho por alto de centímetros entre 6.000 multiplicado por la cantidad de cajas o pallets. En otras palabras, el número de bultos, ¿no? Entonces, como conoces la fórmula, si este resultado es mayor en cantidad al peso físico, te van a cobrar por peso volumen. Entonces, la invitación es a tratar de no tener embalajes demasiado voluminosos, ¿no? Para no pagar sobrecostos de volumen. En el transporte marítimo, podemos elegir entre dos tipos de servicio, ¿no? Un servicio llamado Full Container Load o FCL, donde el contenedor es exclusivo
para el exportador, o podemos utilizar un contenedor compartido o consolidado, que es la modalidad LCL o Less Than Container Load, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber que necesitamos un contenedor compartido o un contenedor exclusivo? Bueno, si son perecibles y necesitan refrigeración, sí o sí va a ser un contenedor full, un FCL, un exclusivo, porque no puedes compartir con otros productos no puedes compartir contenedor con otras empresas si es que necesitas una temperatura determinada, ¿no? Entonces recuerda que los contenedores estándar tienen, por ejemplo, el contenedor de 20 pies, 33 metros cúbicos, el de 40 casi 67 metros cúbicos. Entonces, para saber si necesitas un contenedor exclusivo o un contenedor compartido, tienes que hacer tus cálculos, ¿no? Vas a necesitar el LCL o Less Container Load para cuando no llenes un contenedor. ¿Cómo te das cuenta que lo llenas o no? Tienes que hallar el volumen de la carga. Largo por ancho por alto en metros y luego multiplicado por el número de bultos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a exportar 3 pallets y cada pallet, como puedes ver aquí, cada pallet, voy a extenderlo, cada pallet mide 1,20 m por 1 metro por 1,70 m, esa es la medida de cada pallet, y lo multiplicas por 3, porque son 3 pallets, terminas teniendo 6,12 metros cúbicos. Y 6,12 metros cúbicos son la quinta parte de un contenedor, ¿verdad? Porque el contenedor tenía 33 metros cúbicos, el de 20 pies. Entonces, este resultado me hace tomar la decisión de un contenedor compartido, porque tomar todo un contenedor para solo ocupar la quinta parte probablemente sea un perjuicio económico más que un beneficio, ¿no? Para hacer la operatividad LCL o carga consolidada es bastante parecido al aéreo, ¿no? Necesitas un intermediario que es el agente de carga, que es el que va a juntar tu mercancía con la de otros exportadores y le cobrará a cada uno de ellos solo por el peso y o volumen que está ocupando, ¿no? Si vas a tomar un servicio FCL, o sea, de contenedor exclusivo, todo lo contrario al consolidado, ¿no? Sería contenedor exclusivo, toda la mercancía solamente es tuya, no compartes con nadie el espacio del contenedor, igual necesitas intermediar con un agente de carga. Aunque, ojo, en este esquema FCL o contenedor exclusivo, tú puedes obviar al agente de carga, puedes sacarlo de escena y trabajar directamente con la naviera. Pero yo recomiendo que son mejores las coordinaciones cuando pones a un agente de carga de intermediario en el FCL, aunque no estés obligado. En el LCL o consolidado, ahí sí o sí necesitas agente de carga, ¿no? Y a diferencia del contenedor consolidado, donde te cobran por el peso o volumen que ocupas, en el full container te cobran el flete ya no por el peso ni el volumen, sino por el tipo de contenedor y el tramo de travesía, ¿no? Entonces, si un contenedor vale $10,000, así lo llenes a la cuarta parte, a la mitad o al máximo, el flete seguirá siendo $10,000, ¿no? Y para armar un embarque marítimo, a diferencia del aéreo, recuerdan que todo tenía que estar listo 6 horas antes del vuelo. Como el tema marítimo es más lento, toda la diligencia tiene que estar hasta 3 días antes de que llegue la nave al Callao para cargar los contenedores, ¿no? Por ejemplo, si la nave en la que yo voy a llevar mi carga va a llegar a Callao a levantar mi carga el 17 de octubre,
Yo para el 13, máximo el 14 de octubre, ya debería haber terminado toda mi operación de exportación. Y cuando digo terminado es incluido las inspecciones si es que las hubieran, ¿no? Entonces, miren la diferencia entre la dinámica aérea y marítima, ¿no? En el aéreo eran 6 horas antes del vuelo, en el marítimo hasta 3 días antes de que llegue la nave a Callao para cargar el contenedor donde va mi mercancía. No nos olvidemos que también en ciertas situaciones va a ser necesario trabajar con una compañía de seguros, ¿no? Una compañía de seguros es un intermediario también entre el que contrata el seguro, que es el beneficiante, y el que recibe la indemnización, que es el beneficiario. Y el seguro tiene un puerta, o puede contratarse puerta a puerta, ¿no? O sea, desde que sale de la puerta del exportador hasta que llega a la puerta del importador. Incluso si tu mercancía ya está en alta mar y te olvidaste de asegurarla, puedes asegurarla hoy. Pero obviamente el seguro no es retroactivo, ¿no? Si ocurriera un siniestro y se demuestra que el siniestro ocurrió de hoy hacia atrás, el seguro no te lo va a cubrir, porque recién hoy tú has tomado un seguro para la carga, ¿no? El beneficiante, que puede ser el exportador o el importador, finalmente el beneficiante es quien contrata el seguro, le paga una prima a la compañía aseguradora para asegurar la mercancía, inclusive hasta en un 110% se puede asegurar. ¿Y quién recibe la indemnización? El beneficiario. Él va a ser el que la recibe, ¿no? Obviamente, previamente el seguro va a hacer ciertas investigaciones para llegar al culpable del siniestro, pero va a resarcir al beneficiario, lo va a indemnizar económicamente, ¿no? El beneficiario y el beneficiante pueden ser la misma persona o diferentes personas. Eso va a depender, ¿no? Por ejemplo, si el importador contrata su propio seguro, el beneficiante es el importador y el beneficiario también. Pero si el exportador es el que contrata el seguro, el beneficiante es el exportador y el beneficiario es el cliente del exportador que tiene asegurada su mercancía, ¿no? Siempre es recomendable asegurar la mercancía, porque si no la aseguramos y hacemos reclamos ante la naviera o la aerolínea, ellos nos van a indemnizar. Pero, por ejemplo, una naviera nos va a indemnizar $2.76 por kilo de mercancía siniestrada, según las reglas de la IABIBI del año 79, Derecho Comercial Internacional. Entonces, si a mí me echan a perder 100 kilos de producto, la naviera me va a devolver $276 y la mercancía vale 20.000. ¿Quién me repone lo demás? En ese vacío es que a veces es necesario contratar un seguro, ¿no? Digo a veces porque también van a haber situaciones que contratar un seguro te resta margen de utilidad, ¿no? Y sobre todo cuando el margen es chico. Así que ahí siempre va a haber una disyuntiva entre asegurar siempre todo o no. Pero aquí lo que quiero explicarte con esta tabla es lo que pasa si no aseguras, ¿no? Si no aseguras y es un embarque aéreo y la aerolínea siniestra tu mercancía, la aerolínea te va a resarcir, pero $26.24 por kilo. ¿Qué significa esto? Y esto según el convenio de Montreal, ¿eh? Derecho Comercial Internacional. Esto significa que si el producto pesaba 100 kilos, te van a devolver $2.624. Pero de repente tu mercancía vale más. Por eso es mejor contratar a una compañía de seguros que no indemniza por peso, sino indemniza por el valor. Acordándote que a ti te van a devolver el valor asegurado siempre y cuando tú demuestres ese valor. O sea, tampoco no es por ponerle al azar un valor a la mercancía. Hay que sustentar también ese valor. Estos seguros se pueden tomar de manera flotante o individual, ¿no? Flotante es cuando
eh, tú aseguras mercancías presentes y futuras, ¿no? Digamos, si en los próximos 3 meses sabes que tienes embarques asegurados, aseguras todos los embarques hoy y ya no aseguras envío por envío, ¿no? O sea, tú tienes un contrato de acá a diciembre para exportar 3 veces al mes. Toma un seguro hoy para todas esas exportaciones, en lugar de tomar un seguro para cada envío, ¿no? Pero si de repente tú exportas hoy y no hay un programa más adelante, sino como vaya yendo, un seguro individual, ¿no? O sea, un seguro por cada operación. Lo que también puedes hacer es, como logístico, contratar a un operador integral, es decir, te, una sola empresa que te pueda dar todo el servicio completo, ¿no? Agenciamiento de aduanas, agenciamiento de carga, consolidación, contenedor exclusivo, seguro, inclusive hasta courier, ¿no? O sea, tienes la libertad de contratarlos por separado o contratar una empresa que te brinde todo el integral. Lo importante no es separado o integral, lo importante es que ese operador te devele las empresas con las que trabaja, para que tú puedas evaluar en base a las empresas que ese operador atiende si tiene o no experiencia, ¿no? Inclusive, si tú conoces personas en esas empresas, puedes llamarlas para pedirles referencias. Como decía más temprano, la cartera de clientes de un operador es como su currículum, ¿no? Como sus referencias personales. Así que anda por ese lado. Lo que también funciona, ojo, es que si alguien te recomienda un operador porque le ha ido bien con ese operador, tómalo, ¿no? La recomendación boca a boca en este tipo de negocio funciona bastante también. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la ponencia, que espero haya sido de su agrado. Me gustaría que en estos minutos finales me hicieses las preguntas que quisieras hacerme, y si no tienes preguntas, me gustaría que me pudieras comentar qué tal te pareció esta charla, si fue información interesante, información aplicativa, información que te empodera, ¿no? Los comentarios que me puedas hacer siempre van a ayudarme a poder ser mejor cada día, en cada nueva oportunidad que me dan, para poder estar frente a un grupo de estudio y poder hablar de esto que es nuestro oficio, ¿no? El comercio exterior, el negocio aduanero. ¿Qué preguntas finales tenemos? ¿O algún comentario final? A veces suele suceder que no recordamos la pregunta en el momento de la charla y la recordamos después. Para ello, les dejo mi correo electrónico, mi número de WhatsApp y mis redes sociales también, ¿no? Para que puedan ubicarme. Ahí tienen mi correo, mi WhatsApp y mis redes sociales. A ver, Carla nos pregunta cómo se calcula el flete aéreo. El flete aéreo se calcula, Carla, eh, con el mayor entre el peso físico y el peso volumen, ¿no? Si hay más peso físico que volumen, sobre el peso físico. Si hay más volumen, sobre el peso volumen. El peso físico te lo da el ticket del almacén y el peso volumen te lo da la fórmula que estás viendo en pantalla, Carla, ¿no? La voy a dejar ahí un momentito la fórmula. No sé si tienen más preguntas. Bien, parece que no hay más consultas. Muchísimas gracias a nombre de la compañía que dirijo, Comercia, Facilitador Logístico, a nombre personal, Raúl Privat, y a nombre del Instituto de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Perú, muchísimas gracias. ¿Ok? Seguimos en contacto. Que termine muy bonito la semana, muy buen fin de semana, de lo que resta de este fin de semana, y queden enganchadísimos a la página Facebook de ICEDAP para nuevas programaciones o nuevas charlas, seminarios y sobre todo el diplomado, para que podamos seguir formándonos juntos en este oficio tan bonito del comercio exterior y el negocio aduanero.
¿Ok? Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.